todos nacemos con unos dones absolutamente maravillosos, pero muchas veces son tan sutiles y tan naturales para nosotros que no les damos atención. Estamos siempre enfocados en todo lo que no sabemos hacer y realmente durante la vida nos andamos cuestionando qué es lo que hacemos bien y por qué los otros hacen las cosas mejor que nosotros. Entonces, a través de este podcast, quiero visibilizar personas que estén a través de su autenticidad haciendo cosas maravillosas. Y esto lo vamos a ver mucho a través del diseño humano. ¿Y qué es el diseño humano ahora? El diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que junta distintas filosofías como la astrología, el I Ching, la cábala, el sistema de chakras y los nodos del ADN. ¿Y qué nos va a mostrar este sistema? Cómo está configurada la energía de nuestro cuerpo y cómo este flujo energético nos hace relacionarnos de una forma u otra con el mundo. Nos va a mostrar cómo estaba la energía del universo 3 meses antes de que naciéramos, que va a mostrar todo nuestro lado inconsciente, y el día en que nacimos, que va a mostrar todo nuestro lado consciente, y cómo esa energía quedó impresa en nosotros y cómo a través de esos entendemos la energía y nos relacionamos con los demás. Y aunque suene muy bubú, realmente no lo es. Honestamente, es la primera herramienta de autoconocimiento que tenga algo de esoteria y energética, que para mí ha sido muy, muy práctica. Y a través de las sesiones que hago, las personas quedan sorprendidas porque realmente esa herramienta nos conecta con nuestro cuerpo. Aunque soy súper fanática de la carta astral o las constelaciones o registros, otras cosas diferentes, siempre sentí que después de que salía de las sesiones no tenía ni idea qué hacer. Tu luna en Tauro y yo, vale, entiendo más cosas de mí, pero al otro día volví a ser esta misma persona con los mismos hábitos, conociendo un poco más de mí, pero sin poder hacer otra cosa. Y el diseño humano, desde que lo conocí, me mostró unas formas de implementar y cambiar hábitos del día a día que han hecho que mi energía fluya completamente diferente, que fluya de la manera natural. Realmente lo que ha querido mostrarme es cómo está configurada esa naturaleza más profunda, esa naturaleza salvaje, esa María más auténtica, esa María en pelota que nació y que a través de la vida ha estado llenándose de condicionamiento por la familia, por el colegio, por la sociedad y por todos estos entornos en los que crecemos que muchas veces, aunque no intentan hacernos daño, sí nos alejan de ese ser auténtico que vinimos a ser. Entonces, una cosa súper importante aquí, cada vez que yo hable de la palabra propósito, voy a hablar de cuáles son esos dones con los que nací y de si realmente estoy logrando usarlos. Para mí, cumplir el propósito es usar los dones con los que nací en favor del mundo. ¿Qué pasa también? Que tenemos que saber que cuando no usamos esos dones, cuando decidimos ignorarlos, estamos negándoselos al mundo. Porque es que nosotros nacimos con esas cosas maravillosas para usarlas, porque el mundo las necesita, porque estamos todo el tiempo compartiendo esa energía y entregándoselo a los demás. Y cuando nosotros decidimos no usarlos, estamos negando la posibilidad de que otras personas y que todo nuestro entorno y el mundo realmente pueda gozar de ellos. Entonces, no es solo por mí, es por toda la cadena, todo el dominó, todo el entrelace en el que vivimos como sociedad. Porque cuando paramos de sentirnos un ser único y solo y entendemos que todas las acciones que yo hago están interrelacionadas con el universo, que el universo entero está dentro de uno, así esto suene también, una vez más, empezamos a entender que tenemos una responsabilidad grande en la forma en la que asumimos nuestra vida. Entonces, con esta introducción quiero contarles un poco de mí, por qué y cómo llegó el diseño humano a mi vida y qué ha pasado en ella desde que apareció. Yo nací y crecí en Bogotá, en una familia
muy linda, muy privilegiada. Fui a un colegio maravilloso, muy estricto, y crecí también en una sociedad muy chismosa, muy juzgona y muy conservadora, que para mí fue absolutamente castrante. Desde muy chiquita en el colegio y cuando empezamos a crecer con mi grupo de amigas, fuimos denominadas las perras, las locas y todas esas palabras de mierda que se usaban mucho y que menos mal están muriendo. Y todo esto realmente lo que mostraba era un montón de emociones, de locura, de autenticidad que teníamos mis amigas, que además son maravillosas. Y hoy en día me doy cuenta que todas esas palabras que en algún momento tanto nos hirieron, reforzaron mucho que veníamos a hacer cosas increíbles y que no nos íbamos a dejar por todo este sistema. Y esto, digamos que fue pasando lo mismo en el colegio, un colegio que era muy enfocado hacia las matemáticas, muy estricto, con unos horarios y un pensamiento que muchas veces no dejaba que uno realmente mostrara lo que era y que hacía enfocar mucho los dones en los de cierta clase de persona que en ese momento lo catalogaban como la excelencia. Entonces era el responsable honesto, tal que tiene ciertos estándares académicos en los que evidentemente poco encajé, eh, y que claro que tienen un impacto en la forma en la que uno se ve y en la forma en la que uno se percibe y las posibilidades que uno cree o siente que tiene para triunfar en la vida después. Sin embargo, también me dio un montón eh, pues de capacidades y el relacionamiento con personas increíbles, mucha crítica, también disciplina que seguramente me hubiera hecho mucha falta. Pero viene un poco esto a decir que a través de la vida nosotros vamos perdiendo mucho de nosotros por estos sistemas. El colegio industrializado, donde todo el mundo es igual, es lo que más amputa esa autenticidad de las personas y lo que desde muy temprana edad hace que ya paremos de ver esos dones que tenemos y ya no nos queramos tanto, sino que queramos más los del vecino, que parecen ser más halagados por el mismo sistema, porque funcionan mejor. Y y así fue como en la adolescencia, con toda esta locura y dentro de la rabia que ahora entiendo que sentía por no poder mostrarme como era y por sentir que había nacido como diferente y auténtica y sí loca y como con pensamientos un poco o muy distintos a lo que la sociedad me pedía en ese momento. Empezamos a pelearnos, nos dábamos puños, éramos las únicas, nos suspendían de los clubes, esto eran escándalos. Eh, y dolía, o sea, dolía andar como de pelea con el mundo, pero sin entender muy bien por qué, qué era lo que realmente estaba yo haciendo como mal para que esto no funcionara. Y esto se convierte también en, bueno, entonces soy diferente y voy a pelear, y voy a generar shock y voy a estar diciéndole a todo el mundo las cosas que me parecen a este, cuando tampoco realmente se sentía demasiado bien para mí, pero se sentía mejor que lo otro. Después decidí, bueno, o una vez más el sistema decidió por mí estudiar derecho, tampoco tengo muy claro por qué. En el momento decía que era porque era una herramienta de cambio social y en muchos sentidos sí lo creo, pero también llegué a un lugar donde no me interesaba estudiar, donde no me sentía tampoco como parte de un grupo. Hice un par de amigos raros y locos una vez más ahí, que tampoco les interesaba para nada los temas que estábamos viendo. Y, y fue durante esos primeros años de universidad que tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Corea del Sur. Escogí Corea del Sur porque no quería que absolutamente nadie me visitara y no quería conocer a nadie. Y eso fue lo que pasó. Cuando llegué allá descubrí lo que era el anonimato y poder hacer lo que se me diera la gana. Nadie, no me parecía a nadie, no me podían comparar con nadie, era una latina en la mitad de Seúl y podía realmente inventarme o sacar esa persona que yo siempre sentía que era. Evidentemente, como tengo mucho en mí de exageración,
muchísima fiesta, me engordé 17 kilos porque no paraba de comer, de salir, de hacer, y eso me mostró un montón de lados míos de cuánto me importaba el físico por estar en una sociedad, después de la forma realmente de esa energía como súper magnética que he tenido siempre, esa alegría de ver las cosas raras, de conseguir planes increíbles que no me imaginaba, de mi curiosidad por esas culturas y de cómo realmente había crecido en un lugar que no me dejaba sacar todo lo que tenía. Y esa espina se quedó siempre en mí, decir como yo ya vi esto, yo ya vi lo que puedo llegar a ser, no voy a volver. Sé que puedo viajar, sé el magnetismo que tengo, conozco mi inteligencia, mi autenticidad y esto en algún momento lo voy a seguir creando porque esto está en mí, estoy segura. Y después de una carrera que tengo que decir que además fue linda, eh, en la que empecé trabajando como abogada en los buques, viendo cosas que nadie veía, me tocaba dormir en los buques con marineros, investigar la desaparición de un marinero, después trabajé muchos años en cárceles, que ha sido hasta hoy el recuerdo más lindo que tengo, haber podido realmente conseguir un jefe que me vio, que entendió mi personalidad y que dejó que esa creatividad que yo tenía permeara el sector público desde otros lugares, montando bibliotecas, trayendo autores, documentales y mucha creatividad a lugares donde normalmente no estaban. Y lo bonito de esto es que ahí empezó a salir algo en mí que yo tampoco había visto mucho y era que realmente soy una persona que es capaz de ir y ver cosas que no se quieren ver y juntar mundos, juntar a muchas personas, ponerlas a hablar de temas que realmente sienten que no les pertenecen. Y ahí empezó a crecer algo en mí. Una vez más, eh, ¿no? Con las ganas de hacer algo diferente, con las ganas igual de no pertenecer, de mostrar algo mucho más profundo dentro de mí. Tuve la suerte de ganarme la beca Chevening del gobierno inglés para ir a estudiar mi máster en London School of Economics. Me volvió a pasar lo mismo, llegué a LSE, había escogido la maestría en temas de management y pues administración de empresas porque decía, bueno, yo no sé de números y en la vida es súper importante saber de números, tengo que saber cuáles son los costos fijos, los costos variables, cosa que menos mal lo hice un poquito, pero que me sigue importando 5. Y volví a escoger una vez más estudiar todo lo que no me gustaba y volví a no meterle entusiasmo a mi estudio, aunque lo hacía y cumplía, no venía desde un lugar en el que me moviera el corazón y siempre definiéndome a mí misma como una pésima estudiante, mala estudiante en el colegio, mala estudiante en Derecho y ahora además mala estudiante en London School of Economics, que me gané esta beca y que tengo que estar agradecida y sin embargo no le pongo la pasión que merezco. Y me cuestionaba, ¿será que toda la vida voy a ser así? O sea, ¿será que siempre me va a importar todo 5 y nunca le voy a poner el corazón absoluto realmente a nada? O sea, ¿qué es esto? De pronto no nací para trabajar, ni para estudiar, no sé. Y le decía a las personas, eso, como, es que por eso le pagan a uno para trabajar, pues porque es que a quién le va a gustar. Yo podría perfectamente ir sin trabajar si fuera rica. Y todo este discurso que nos echamos las personas que nunca hemos encontrado algo que nos guste lo suficiente y lo escondemos detrás de este sarcasmo que realmente esconde como tristeza y frustración. Logré después de esto entrar a trabajar a la ONU, que era un gran sueño, y cuando me di cuenta ahí, tampoco sentía nada. Y yo no, pero, o sea, realmente soy una persona que nunca, ¿no? A mí me gusta hacer lo que me dé la gana, me gusta la fiesta, me gusta salir, me gusta viajar, pero para lo otro no hay suficiente pasión. Y se sentía duro, la verdad. Discurso, lo que les digo, con mucha ironía, siempre diciéndolo, pero por dentro pensando qué podía pasar. Y fue cuando decidí irme a vivir a España que llegué a un trabajo que me cambió completamente la perspectiva de las cosas. Era un programa que llegué a coordinar
de la Comisión Europea, en la que traíamos a 1.000 mujeres emprendedoras residentes en la Unión Europea a vivir a España un mes. Todas estas mujeres tenían de 19 a 52 años y tenían toda clase de negocios y venían realmente porque querían seguir creciendo sus negocios y hacer networking de mujeres en la Unión Europea. Yo en ese momento, coordinadora del programa, me acuerdo haberlas recibido en el Hotel Río en Madrid, 300 mujeres primero, yo dando discursos en un escenario, hablando de seguir la pasión, del porqué, del emprendimiento, de la libertad, de todas las cosas que yo creía, pero yo todavía sin atreverme realmente a ver cuál era todo ese proceso mío interno. Y pasan los meses y pasan las cortes de este programa, en las que ya teníamos 600 y hasta 1.000 mujeres, y yo me empiezo a dar cuenta que todas estas mujeres, aunque pasaban por muchos miedos, mucha ansiedad y todo lo que trae el emprendimiento, estaban como súper llevadas por su pasión y que a mí otra vez me estaba empezando a saber a mierda ese trabajo. Me estaba llevando fatal con un par con las que trabajaba, yo no quería ya hacer las cosas y conocí a una mujer ahí, una mujer que admiro mucho, Corina, una austriaca, una coach, que era la que daba algunas de las clases de propósito, con la que empecé a hablar por teléfono después de los webinars que organizábamos y me dijo que ella notaba que yo no estaba muy feliz ahí, que qué me pasaba, que qué debía, que podía hacer. Me hizo leerme un libro, me empezó a hacer muchas preguntas y dentro de eso me dijo que hace poco había conocido una herramienta que se llamaba el diseño humano y que si ella hubiese conocido esa herramienta 30 años antes, su vida hubiese sido muy diferente. Y yo, muy curiosa, siempre volví a este lado esotérico y tal, le dije, ¿quién lo hace? Me dijo, es un tipo espectacular, se llama Miguel, contáctalo. Yo ni siquiera miré que era el diseño humano, lo contacté, me dijo, en 15 días te mando tu manual. Yo, vale, me pidió mi fecha, hora de nacimiento, se la mandé. Esperé los 15 días, el correo cuando me llegó decía, tienes que imprimir este manual y leerlo a solas, con cuidado, con calma, en un lugar en el que puedas realmente interiorizar esto. Y cuando estés lista, podemos tener una sesión. Yo en ese momento estaba de vacaciones con mi mamá. Ella salió a caminar, yo le dije que me quedaba en el balcón del hotel leyéndolo. Y cuando empecé a leerlo, no tengo como palabras realmente para decir lo que pasó, porque es el cuerpo el que empezó a hablar. Y empecé a leer unas cosas mías que yo nunca había tenido cómo decir. No tenía palabras para describir esto, que me llevaron realmente a otro lugar. Yo decía, ¿qué es esta herramienta? ¿Por qué me conocen de esta forma? O sea, todo cambió. O sea, yo sabía que a partir de este momento todo, todo iba a cambiar. Y ahí me dicen que soy generadora, que hay 5 formas diferentes en las que Laura vibra, tal, que yo soy generadora y que no estoy hecha para iniciar. Y yo, ¿vale? Pero si yo llevo toda la vida iniciando a todo, o sea, yo soy la que voy, la que pide, la que empieza, ¿qué ha pasado con esto? Me acuerdo que hasta una de mis amigas me decía que yo por qué le caía a los hombres. Y yo, pero ¿cómo? Claro, ir a hablar, decir la primera cosa y pocas veces esperar a los estímulos que llegaban a mí. Ese fue el primer momento en el que dije, ok, y empecé a darme cuenta porque ahí me preguntaban cómo me han llegado las mejores cosas de la vida. Y cuando me hicieron esa pregunta, me puse a ver que las mejores cosas de la vida me habían llegado sin yo buscarlas. Simplemente habían aparecido y mi cuerpo había dicho, sí. Y empecé a ver qué había pasado con las cosas que yo había iniciado desde mi cabeza y que se habían frustrado. Los trabajos a las que yo había estado como empujando con mucha fuerza, algún negocio que traté de empezar también,
amistades que no, que busqué tal vez porque creía que me podían servir. Y ese fue como un gran primer momento en el que dije, bueno, claro, o sea, a mí las cosas increíbles me llegan, soy magnética. Y de pronto llegamos a la segunda parte que realmente ahí sí es lo que para mí ha cambiado y revolucionado completamente mi vida. Y es que me dicen que yo tomo decisiones desde el sacro. Y yo, ¿qué quiere decir esto? Pues resulta que tengo esta parte, el chakra sacral, mi gut, el gut feeling, que lleva hablando toda mi vida. Y mientras leía el manual, decía, tú probablemente eres una persona que dice mucho, ajá, mm. Y cuando yo leí eso fue como, ¿qué? Toda la vida llevo hablando así. En ese momento mi mamá dice que entró al cuarto, yo estaba leyendo y estaba haciendo yo, ajá, y seguí haciéndolo durante minutos porque yo decía, puta, no puedo creer que esto sea mi cuerpo hablando toda la vida cuando mi mamá siempre me decía que no fuera grosera, que no dijera ajá, que dijera sí, señora y todas estas cosas de educación. Y fue muy fuerte porque dije, mi cuerpo lleva hablándome toda la vida y mi toma de decisiones es ese motor interno, esa espontaneidad. Y yo no tenía ni idea, nadie me enseñó esto, me enseñaron funciones, me enseñaron geometría, me enseñaron qué cantidad de estupideces y nadie nunca me dijo que oyera mi cuerpo para tomar las decisiones. Mis papás sí siempre fueron muy instintivos y me han dejado hacerlo, pero nunca sabían ellos tampoco, y eso que los dos tienen la misma forma de toma de decisiones que yo, ahora que lo vemos, que ese era mi cuerpo el que me hablaba todo el tiempo y el que cuando decía, ajá, estaba respondiendo que sí quiere y cuando decía, que no. Y me pasó una cosa increíble la semana pasada y tengo que decirles que lloré los días después acordándome de esto y es que conocí a un hombre maravilloso que se llama Alejandro Flores y que ojalá pueda invitar pronto a este podcast, eh, que ayuda a transformar enfermedades y problemas muy complejos de las personas a través de la respiración. Y cuando hablamos del diseño humano me dice que el ajá es el cuerpo dando una respiración más, es inhala, exhala. Eso quiere decir que el cuerpo está listo para seguir, que quiere vivir. Es un sí. Y cuando el cuerpo dice, ahí no hay aire, no toma ni suelta aire. Es como no respiración, es muerte, es caput. Aquí no seguimos. Cuando me dijo eso, y es entender que el cuerpo es tan sabio, decir que esa decisión que vas a tomar no merece seguir viviendo. Así sea una tontería, así es como lo interpreta, o el sí es claro que sí otro impulso de vida, ya esto, digamos, para mí ha sido la última revelación de la sabiduría del cuerpo y de cómo nos negamos a verla. Y entonces, solo con esto, sin entrar en todos los detalles que ya nos va a dar el diseño humano, empecé a entender que si tomaba las decisiones a partir de ese sacro y de esos sonidos, todo iba a ser muy diferente. Y efectivamente lo ha sido. Me he dado cuenta de la cantidad de cosas a las que digo que sí, cuando quiero decir que no, porque entra la cabeza. La cabeza es increíble. La cabeza está hecha para pensar, está hecha para las ideas, para inspirarnos, pero la cabeza no está hecha para tomar decisiones. Y cada vez que el cuerpo nos dice, pero nosotros después decimos, no, pero sí, un segundo, yo creo que es una buena idea, pues inmediatamente estamos mandándole esas señales al cuerpo de que no confiamos, de que no vamos a hacer lo que necesita y vulneramos esa sabiduría interna hasta que de verdad nos desconectamos a un punto que solo tomamos decisiones con la cabeza, con el condicionamiento y negamos las necesidades reales del cuerpo. Si nosotros tomásemos más decisiones de acuerdo a este sonido, llegaríamos al lugar donde tenemos que llegar.
Y ojo que no todo el mundo tiene la misma forma de decisiones. Según el diseño humano, hay 7 formas diferentes de tomarla. Esta es la mía. Y les iré contando poco a poco a través de ejemplos cuáles son otras formas de toma de decisiones. Entre más decisiones tomo de acuerdo al sacro, más me alejo de muchas cosas que soy y que he sido. Más me alejo de personas, más me alejo de lugares y menos cosas hago que no me gusten. Es evidentemente muy difícil hacer únicamente lo que a uno le dé la gana y solo lo que uno sí quiere hacer, pero hay muchísimas cosas que uno puede dejar de hacer que cree que van a tener consecuencias y realmente no las van a tener. Y ahí es cuando entra otro tema que me pareció espectacular, que es lo que en el diseño humano llaman la firma y el no ser. La firma es el sentimiento que a los generadores se llama la satisfacción. Y por otro lado, el no ser es la frustración. Y es cuando estamos actuando en contra de esa estrategia propia, la de los generadores, la de responder. Y lo mismo en contra de la toma de decisiones. Entonces resulta que la satisfacción es el sentimiento que yo más tengo que buscar. Y acordarme cuáles son esas cosas que me generan satisfacción son las que me va a llevar a estar vibrando lo más alto posible. Y la frustración es el sentimiento de alarma que me dice, por aquí no es, tomaste una decisión que no era, iniciaste. Y con eso, digamos, siempre me lo imagino un poco como los exámenes de manejo, del examen de manejo en el que va el carrito chocándose pip, pip, de un lado a otro. Entonces es simplemente como satisfacción, bien, es por acá, después frustración, no, no es por acá. Y así como empezar a ver realmente cuáles son esas decisiones que uno está tomando todo el día que lo están llevando a los lugares que es y que no es. Porque al final, ¿qué hacemos todo el día? Tomar decisiones. Tomar decisiones de a qué horas me levanto, qué como, con quién me veo, desde lo pequeño hasta lo que es muchísimo más grande. Entonces, cuando entendemos cuáles son esos sentimientos, hacia dónde vamos y empezamos a conectar con el cuerpo, la vida empieza a volverse muy diferente. Y aquí entra otro término que a mí me ha volado la cabeza también y que siempre había estado ahí, pero yo no sabía ponerle tampoco un nombre, y es la sincronía. ¿Qué pasa cuando estamos sincronizados con el universo y cuando estamos fluyendo hacia el lado que es? Que las cosas empiezan a pasar y a darse súper fácil. Qué coincidencia, yo iba a llamarte hace un segundo, wow, está sonando la misma canción siempre, wow, no puedo creer que hubiera un parqueadero acá cuando nunca hay. Desde esas tonterías a cosas mucho más grandes. Empiezan a llegar las cosas, las personas y los momentos de una forma muy, muy inesperada, pero que ya nos sorprende, que es claro, es que estoy fluyendo como es normal que todo esto me pase. Y entrar en sincronía es precisamente lo que todos tenemos que hacer. El diseño humano entonces, cuando empezamos a entenderlo y empezamos a fluir y a dejar que la energía de nuestro cuerpo realmente vaya hacia el lado que es, nos empieza a mostrar esto. Se puede fluir fácil, se puede atraer. Vamos a caer al lado de personas y de entornos que nos reconocen. Vamos a tener la valentía también para seguir nuestro propio cuerpo, encontrar esos dones, verlos, estar orgulloso de nosotros, también ser súper compasivos con lo que no nos gusta, aceptarlo, no intentar cambiarlo, sacar lo mejor que se puede. Así que hoy quiero dejar con esta pequeña reflexión de lo que para mí ha sido el diseño humano, lo que me ha traído a cambiar completamente de rumbo, dedicarme a esto, ayudar a las personas a reencontrarse con ese flujo energético, con esa autenticidad, a dar pasos grandes y sin miedo para ver sus dones. Y quiero seguir expandiendo este mensaje para que todas estas personas que en este momento sienten que están en el lugar en que no es, sienten que no son vistos, sienten que no tienen dones, sepan que eso no es así, que sí los tienen, que pueden ser vistos y que pueden cambiar sus vidas en el momento en el que quieren, con esfuerzo, implicándose, cuestionándose y con capacidad de cambio. Así que en los siguientes episodios estaré invitando personas que hacen cosas maravillosas, que son auténticas, que están muy alineadas con su diseño. Y también traeré a otras personas que nos cuenten qué es lo que hacen desde sus lugares y qué ha pasado en sus vidas cuando decidieron tener esa autenticidad. Así que muchas gracias por oír. María Solano,
Síganme en Instagram y en mi canal de YouTube también se pueden suscribir. Un abrazo muy grande.